a estar moderando esta sala mientras el doctor Otoniel Buenrostro pueda ingresar a la sala. Entonces, creo que no tengo más mucho que hablar y vamos a hacer entonces que usted haga la presentación. Sí, efectos ambientales de estrategia de economías circulares para la gestión de residuos sólidos municipales en la comuna de Pintana y Vitacura. Entonces, vamos a que usted haga la presentación. Ok, me avisan cualquier cosa que no se escuche, se cae de repente la señal baja y perdemos conexión, así que cualquier cosa me avisan, por favor, ya sea por el chat o por Sí, micrófono. dejó de presentar, eso sí. ¿Perdón? Dejó de presentar. Dejó de presentar, probablemente donde iniciaron grabación. Confírmenme que ahora se está compartiendo. ¿Se ve, no? Perfecto, ahora sí. Vale, perfecto. Gracias. Ok, muchas gracias, Eric. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Iván Franqui. Soy académico investigador de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad del Centro de Investigación para la Sustentabilidad y particularmente del Grupo de Investigación para Ciudades Circulares de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Y tal como presentó Eric, vamos a presentar un trabajo, ¿sí? Un trabajo de un estudiante de grado de Aníbal, con algunos complementos que incorporamos a posteriori para este simposio. Lo primero que me gustaría mencionar es que no voy a situar geográficamente a Chile, probablemente todos en América Latina conocen bien el país, al menos su ubicación geográfica, pero en esta ubicación geográfica, en este país de prácticamente 18 millones de habitantes, se generan aproximadamente 8 millones de toneladas de residuos sólidos municipales cada año. Es una cifra que se ha mantenido relativamente, que ha crecido relativamente aproximadamente en 300.000, 400.000 toneladas anuales, y forman prácticamente el 40% de todos los residuos que se generan a nivel nacional. Si bien durante mucho tiempo se han ejecutado diferentes prácticas asociadas a la gestión de residuos, probablemente este apellido de la economía circular viene a englobar muchas de las cosas que ya se han hecho, particularmente en el caso de los residuos sólidos municipales. Dos de esas experiencias bastante emblemáticas para el caso nacional, producto de lo anecdótico de su desarrollo, principalmente porque fueron las primeras en su tipo, es el caso de la comuna, ¿sí? O el ayuntamiento de Vitacura, ¿sí? Y La Pintana, ambos municipios, comunas en el Gran Santiago, en la capital de Chile, pero con realidades, como ven ustedes en las imágenes inferiores, bastante diferentes. Vitacura probablemente es una de las comunas de mayores ingresos, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, mientras que La Pintana, si bien no es una de las más vulnerables ni de mayor pobreza a nivel nacional, pero sí presenta en el contexto del Gran Santiago metropolitano una característica que es fundamental, que efectivamente es una zona de expansión urbana bastante pobre. Ambos municipios han implementado estrategias, por un lado la recuperación de materiales recuperables, el caso de Vitacura, y en el caso de La Pintana, procesos de degradación biológica, ya sea a través de compostaje y compostaje, que insisto, se han usado como ejemplo para el resto del país. Al englobarlas estas hoy día, de hecho el Estado de Chile, el Ministerio de Medio Ambiente las reconoce como los principales modelos de economía circular aplicados a residuos sólidos municipales. Dentro de las 9R de la economía circular que propone Kirchner, evidentemente están en el eslabón más bajo, ¿sí? Que es en el eslabón del reciclaje, ¿vale?
Sin embargo, es interesante poder estudiar qué sucede con estas comunas en términos de los efectos ambientales de estas estrategias, entendiendo que la economía circular lo que busca es precisamente generar efectos ambientales. Entonces, la pregunta que nace es qué tan efectivos son estos modelos, particularmente entendiendo de que en Chile solamente prácticamente el 2% de los residuos sólidos municipales son valorizados. Y particularmente tanto La Pintana como Providencia, en un estudio que publicó Valenzuela Levy el año 2020, se indica claramente que son dos de los municipios de mayor éxito en las tasas de valorización y reciclaje. En el caso de Vitacura, de un 7%, prácticamente solamente considerando materiales recuperables de carácter inorgánico, como vidrios, papeles, cartones, latas, entre otros, mientras que en La Pintana ese 3% de recuperación de valorización se explica prácticamente en su totalidad, una buena parte de ella al menos, por la fracción orgánica. ¿Cómo vamos a estudiar, de alguna forma, cómo nos proponemos estudiar precisamente estas estrategias de economía circular en estos residuos municipales en los dos sitios? Es a través de un enfoque de ciclo de vida, metodología estandarizada que permite considerar todo el proceso de la cadena a la tumba, ¿sí? O sea, perdón, de la cuna a la tumba, y en este caso se aplica la utilización de la metodología que aparece claramente especificada en la ISO 14040 y particularmente en la ISO 14044. Se define, por lo tanto, una primera unidad funcional, que no es otra cosa que una unidad que permite hacer comparable el caso de los dos municipios. En este caso es una tonelada de residuos gestionado, y esa tonelada de residuos gestionado para cada municipio está asociado a, o se explica y se analiza considerando su composición, es decir, se analiza detalle, fracción a fracción, cuál es el comportamiento de cada uno de ellos siguiendo su ciclo operativo a lo largo de la cadena de valor. Por lo tanto, lo que se muestra en la imagen es simplemente un ejemplo de aquello donde una tonelada de residuos aparece expresada como una composición específica, e insisto, cada una de ellas se analiza de manera separada y luego al final se suman para poder obtener los flujos correspondientes. En el caso del límite del sistema establece qué es lo que se va a estudiar, en este caso en el ciclo de la cuna a la tumba. Se estudia, por lo tanto, todas las etapas operativas del ciclo, el almacenamiento temporal, la recolección y transporte, la transferencia en estación. En este caso, todos los residuos que llegan a disposición final por parte de ambos municipios pasan por una estación de transferencia antes de llegar a disposición final, y la valorización. Y se agrega un elemento adicional que es se expande el sistema, que es lo que, como se reconoce en términos técnicos, que es los productos evitados, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que se evita generar? ¿Cuál es el beneficio ambiental que se genera producto de valorizar un tipo de residuo o bien de disponer un tipo de residuo y su aprovechamiento, en este caso, por ejemplo, del biogás generado en un relleno sanitario? Para eso se ocupa la recomendación de GRECA realizada el año 2006 con cinco categorías de impacto: cambio climático, medido en kilogramos en CO2 equivalente, y lo mismo en el caso del agotamiento de la capa de ozono, acidificación terrestre, eutrofización de aguas superficiales y toxicidad humana, cada una con sus respectivos indicadores de categoría. Lo primero que se hace es analizar en estricto rigor qué es lo que se está valorizando, qué es lo que se está separando, qué es lo que se está sometiendo a esta estrategia de economía circular a escala municipal. Y lo que se determina es que en el caso de la comuna de Vitacura, pese a que ellos indican de que valorizan el 14% en términos reales producto de las eficiencias de separación en planta, alcanzan solamente un 7%, como lo mencionábamos previamente. Y al año 2018 ellos desviaban de disposición final aproximadamente 3.600 toneladas, de los cuales una parte, 54%, era aquello que recolectaban en un punto limpio, en un punto fijo, en el que se accede en vehículo, y otro 45% asociado a recolección casa a casa. En el caso de La Pintana, al menos el flujo que nos interesa analizar en este caso, que es el flujo de orgánicos, es de aproximadamente un 2,6%,
y esta recolección se realiza directamente casa a casa y luego trasladada a una planta de compostaje en la misma zona urbana de La Pintana. ¿Cuáles son los resultados del efecto de evaluación? Y aquí comienzan ya los primeros datos interesantes. Si nos situamos en el cuadro de la izquierda, en el caso de La Pintana, se comparan dos escenarios, es decir, el escenario con valorización de los orgánicos, que por ejemplo en el caso, si nos situamos la categoría de cambio climático, se generan alrededor de 442 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada gestionada, es decir, del flujo completo, considerando todo lo que va a disposición final y lo que es valorizado, es decir, la estrategia completa, ¿sí? Genera aproximadamente 442 kilogramos de CO2 equivalente. Y si comparásemos esa realidad con que todo el flujo de materiales llegara directamente a disposición final, evidentemente tenemos un beneficio ambiental, una mejora ambiental, donde hay una reducción de prácticamente de 9 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Vale? Algo similar ocurre con la categoría de agotamiento de la capa de ozono, donde efectivamente la gestión que realiza La Pintana permite una reducción de emisiones, pero eso no ocurre en el caso de la acidificación terrestre y la toxicidad humana. ¿Vale? En ambos casos, lo que sucede es que se realiza un proceso de compostaje que tiene cierto objetivo, pero que carece de ciertas operaciones mínimas de control ambiental, como es el caso de las emisiones líquidas que terminan directamente en suelo, y eso provoca que en estas dos categorías disponer un relleno sanitario probablemente generaría mejores condiciones ambientales o menores emisiones para acidificación terrestre y toxicidad humana que en el caso del proceso de compostaje. En el caso de Vitacura, la situación es diferente. Evidentemente, en cada una de las categorías se produce una disminución de emisiones respecto a la gestión actual comparada con la suposición de que todo fuera a relleno sanitario. Aquí lo que se muestra efectivamente es el caso de cuál es esa reducción, ¿sí? Como ya vimos, en el caso de lo que está en las barras que están en color verde, representa el aumento, ¿sí? de impactos ambientales de la gestión actual respecto a una completa disposición en relleno sanitario para acidificación terrestre y toxicidad humana, mientras que las barras en positivo responden a una reducción porcentual de las emisiones, que en el caso, como ustedes ven, en el caso de Vitacura, pese a que valoriza solamente el 7% de sus residuos, responde de manera bastante favorable, particularmente en las mismas categorías que no lo hace la gestión de la comuna de La Pintana. En el caso de La Pintana, efectivamente hay un problema ahí, porque es un proyecto que no ha sido evaluado ambientalmente a partir de la institucionalidad ambiental, y que ha utilizado la estrategia precisamente de no hacerlo resguardando los flujos totales, por tanto la posibilidad de escalar a mayores flujos de valorización de orgánico es relativamente baja. En Chile tenemos desde el año 2010 aproximadamente, 2015, perdón, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que ha ejecutado un par de metas y que propone una cantidad de metas, y lo que presento aquí es que efectivamente el impacto que esa ley en términos de reducción de envases y embalajes, por ejemplo, de papeles y cartones, de latas de aluminio, de vidrios o de polietileno de alta densidad, podría tener un impacto importante respecto a los beneficios ambientales, que en este caso, por ejemplo, en el caso de cumplir con la ley, el municipio de Vitacura podría reducir prácticamente en un 100% las emisiones asociadas a esa fracción. Eso implicaría, en todo caso, pasar de un 7% de valorización a un 18% efectivo. En el caso de La Pintana, pese que si supusiéramos, si usáramos la suposición que es posible ambientalmente y técnicamente aumentar la capacidad de la planta, podríamos considerar o proyectar una valorización que pudiera llegar al 70%, ¿sí? No obstante, mientras no exista tratamiento de lixiviados, el beneficio ambiental va a seguir siendo bastante reducido,
aun cuando eso implique, por ejemplo, reducir en un 40% el flujo total de residuos municipales que podría llegar a relleno sanitario. Como conclusiones, dos elementos, efectivamente, existen posibilidades de mejora. Hay muchos municipios en Latinoamérica, Chile no es el único caso, que efectivamente están empezando o ya llevan un buen tiempo, pero sin la posibilidad del éxito de maximizar su flujo. Y por tanto ahí hay margen de mejora desde el punto de vista operativo y técnico, ya no solo desde el punto de vista del destino final, sino que también, por ejemplo, de la logística, recolección y transporte, que tiene un impacto importante en los flujos para cada una de las categorías. Evidentemente, en el caso de La Pintana, la necesidad de evolución tecnológica es importante y, por lo tanto, la posibilidad también de escalar va a demandar una infraestructura más grande que probablemente va a tener que moverse de la zona en la cual está instalada hoy día, y eso podría implicar mayores emisiones asociadas al transporte, porque probablemente espacios para infraestructura de mayor envergadura en la zona urbana no existe. Y finalmente, que me parece que es lo más relevante, que es entender que aun cuando justifiquemos ciertas acciones e iniciativas bajo el amparo del paradigma de la economía circular en el ámbito municipal, hay que tener especial cuidado respecto a los impactos ambientales que estas iniciativas pudiesen tener, porque de no considerar los impactos aguas arriba o aguas abajo de las diferentes etapas operativas, podríamos incluso, bajo la lógica de la economía circular, generar soluciones que pueden ser contradictorias o incluso de mayor impacto ambiental. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante. Vamos a ver algunas preguntas que las puede observar en el chat. La pregunta dice, ¿qué programas, software utilizaron para calcular las cargas ambientales y cómo obtuvieron los valores de CO2 equivalentes? Vale, el programa que se utilizó fue Sigma Pro, PhD, un programa de modelación de análisis de ciclo de vida, que basa su experiencia a partir de las bases de datos, de diferentes bases de datos. En algunos casos fueron bases de datos europeas, algunas bases de datos que poseemos nosotros en la universidad propiamente tal por ejemplo, para el sector energético. Y con eso se contribuye de alguna forma al inventario. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el inventario? No es otra cosa que la suma de cargas ambientales que hay a partir de cada proceso que se está analizando. Por lo tanto, así como una tonelada o una fracción de esa tonelada tiene que ser almacenada, transportada, valorizada y después dispuesta cuando no es valorizada, cada una de esas cajitas tiene asociadas, producto de su inventario, algunos flujos de emisiones que contribuyen a cada una de las categorías, ¿vale? Evidentemente, en el caso del CO2 equivalente, todas las contribuciones que hay prioritariamente de CO2 directo, de metano, de óxidos de nitrógeno o de clorofluorocarbono son las más relevantes que permiten, asociadas a el transporte, la recolección, la valorización, y en el caso de poder determinar cuáles son los beneficios ambientales, también en el caso de los productos evitados. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a darle entonces la oportunidad al próximo expositor. Sería el Semaní Cervantes, Dora Alexandra Napolitano, Felipe Paredes Mejía, Aletia Vázquez Morilla, que nos van a conversar sobre la presencia de microplásticos en bloqueadores solares. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para ver si logran ver la presentación. Ustedes me avisan, por favor. Sí, recordemos que el tiempo de la presentación son 15 minutos y luego después tenemos 5 minutos de preguntas y luego tenemos allí por cualquier cosa 5 minutos para esto mismo, para ver cómo se está conectando. Ok. Sí, está sí, perfecto. No puede ir
preparándose para haciendo la... O sea, todavía no es mi turno de presentar No, la no, pantalla. ya puede hacerlo, puede mostrarnos la pantalla. Sí. Ok. ¿Ya la están viendo entonces? ¿Sí? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, pues voy a quitar mi video por este tema de que a veces interfiere un poco para la señal de la voz, pero pues me presento, mi nombre es Getsemani Cervantes Cabrera y yo soy parte de este equipo que realizó este trabajo. También estuvo la maestra Dora Napolitano, el ingeniero Felipe Paredes y la doctora Letia. Me gustaría antes que nada aclarar que este es un trabajo que no nace precisamente de la academia, sino más bien del sector social, como pueden ver ustedes en pantalla, una organización llamada Surciendo el Planeta, donde al frente está la maestra Nora, y pues ella fue la que se acercó principalmente a la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Azcapotzalco para que le diéramos un poco de soporte y puliéramos algunos detalles del trabajo. Sin embargo, pues es una aclaración que vale la pena hacer desde el inicio. Como pueden darse cuenta, el trabajo fue titulado Presencia de microplásticos en bloqueadores solares. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que son los microplásticos, que actualmente se ha llegado a este acuerdo, que son estas partículas de plástico que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Estas partículas pueden ser de cualquiera de los 6, 7 plásticos que internacionalmente ya son muy conocidos, pero también pueden ser de bioplásticos o plásticos composteables que en los últimos años han estado un poquito en boca de muchas personas. Pero bueno, también existen estas dos categorías de los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Los primarios se caracterizan por haber sido fabricados industrialmente para hacer eso, para hacer microplásticos, principalmente en forma de pellets, para ser aprovechados en algún otro proceso o fabricación de algún otro material, o en el caso de las microperlas o microbits, perdón, que se utilizan principalmente en la industria de la cosmética o productos de aseo o cuidado personal. Los secundarios, pues son todos aquellos que, pues digamos que se van degradando con el tiempo, o sea, vienen de plásticos o de piezas plásticas más grandes, pero que a través de la acción de los elementos naturales es que se van degradando y se van, pues sí, disminuyendo o reduciendo su tamaño hasta que lleguen a los 5 milímetros o menos. En este trabajo nos vamos a centrar en las microbits o las microperlas, dado que, como les mencionaba, son las que tienden a ser utilizadas por sus propiedades. Dependiendo de los productos, pueden estar presentes para darle mayor consistencia o para, en el caso de jabones, también, pues según algunas referencias bibliográficas, para exfoliar la piel. Entonces, sí, estas son las microperlas que en este caso se estudiaron que estuvieran presentes en los bloqueadores solares o protectores de piel para el sol. Y ese fue el objetivo, identificar qué productos disponibles en el mercado nacional mexicano los contenían, así como la toxicidad de algunos compuestos que pudieran existir en estos mismos productos. Y un tercer objetivo, y no por eso menos importante, pues lograr justo la difusión de esta información para que los y las consumidoras puedan tener un consumo más responsable y más informado de los impactos ambientales que tiene su consumo, sus productos, pues. La metodología que se siguió fue, pues, relativamente sencilla. Como ustedes pueden ver en pantalla, fueron 4 pasos principales.
que se fueron desarrollando desde el 2019 hasta la fecha. En 2019 más o menos fue cuando este grupo de personas pues acudió a diversos centros o tiendas donde se venden este tipo de productos, les tomó fotografías a sus respectivas etiquetas, como vemos en el paso 2. Posteriormente, en una base de datos se registró la información obtenida, que va desde pues, los países de origen hasta los diversos ingredientes que esto puede. Se hizo una revisión bibliográfica respecto a estos contenidos, que diga estos ingredientes, perdón, y pues ya, esos fueron los pasos a seguir. Los resultados obtenidos, les voy a mostrar lo más destacado que encontramos. Este es el primer dato, que los bloqueadores en México que contienen los microplásticos provienen principalmente de Estados Unidos, pero también de Chile. Estos son los dos países que se encontró, de los que México importa dichos productos, y pues bueno, más adelante en las conclusiones lo vamos a retomar. Otra cosa muy interesante que se encontró pues fue que es el porcentaje de los productos que contienen cada tipo de microplástico. Como pueden ver, el plástico o el microplástico del que más se encontró pues es que es el polietileno con un 11%, seguido del polimetil metacrilato con un 9% y finalmente poliamida 5 con un 2%. ¿Eso qué quiere decir? De los 44 bloqueadores que se analizaron, al menos 10 contenían por lo menos uno o más de los tipos de microplásticos que acabamos de revisar, es decir, un aproximado del 23%. O a otros ingredientes que llamaron la atención por su porcentaje de abundancia en los productos, pues fueron todos los que se ven en la parte horizontal de la gráfica, pero los que más llamaron la atención pues son los marcados con una flecha roja, dado que esos se encontró que tienen algún, o son, o sea, presentan alguna característica que los puede o que los apunta como posibles agentes tóxicos tanto para la salud humana como para los ecosistemas. Y son los 3 compuestos que a continuación vamos a revisar muy brevemente. Son estos 3, el octocrileno, oxalato y un conjunto de compuestos que son conocidos como fragancia. El primero, el octocrileno, aquí vemos algunas referencias y algunas pues, descubrimientos, por así decirlo, que se encontraron, como que está clasificado como alergeno fuerte o que en algunos gobiernos está prohibido por su potencial tóxico sobre las especies coralinas. Esto haciendo un poco referencia pues, a especies marinas, ¿no? También el oxalato, que también se reporta como potencial coadyuvante en la absorción cutánea de insecticidas y que puede además dar origen a compuestos de mayor toxicidad. Igual, aquí al descomponerse en medios acuáticos, como pues bien pudiera ser el mar o algún otro cuerpo acuático. Y finalmente están los compuestos conocidos como fragancia. Aquí vale la pena mencionar que no, o sea, se desconoce como tal cuál es la composición química exacta de este tipo de compuestos, dado que en el etiquetado pues únicamente se marcan así, como fragancia, y pues lo mismo por toda la revisión que se hizo en la bibliografía, pues se llegó a este tipo de cosas, ¿no? Que de muchos ni siquiera se conocen, ni se han evaluado su toxicidad, y que todas estas mezclas pues se han asociado
para algunas manifestaciones de reacciones alérgicas y dermatitis, es decir, pues algunas enfermedades o padecimientos en la piel. En la parte de las conclusiones, lo separamos en 3 principales grupos, como pueden ver, la parte ambiental, la parte de la legislación nacional e internacional y la parte social. La parte ambiental, pues, vale la pena destacar que pues, esta presencia de microplásticos es potencialmente peligrosa, principalmente porque las partículas per se o por sí mismas pueden generar diversos efectos en los medios a los que lleguen. En este caso, pues en la cadena trófica, por ejemplo, del mar. Sí, o sea, esto también es bien sabido que pues a veces los microplásticos se prestan para que en su contorno se forme una especie de biopelícula donde almacene diversos microorganismos patógenos y pues estos eventualmente se vayan acumulando y bueno, todo eso que seguramente algunos colegas ya han mencionado en otros trabajos, pero bueno, por ahí va este tema de los microplásticos en el ambiente. En la legislación nacional e internacional, bueno, en México vale la pena mencionar que no se tiene, en la gran mayoría de las entidades federativas o estados, perdón, no se cuenta con una reglamentación al respecto. Y la entidad federativa con más avances en este tema, pues es la Ciudad de México. Sin embargo, pues a pesar de que existen ciertas leyes relacionadas con plásticos de un solo uso y demás, pues no se cuenta con lo necesario, la normatividad complementaria para atacar este problema. Algo que les mencionaba al inicio cuando veíamos los principales países en donde se importaban este tipo de productos, es porque se vio que no existe muchas veces un doble estándar. ¿Esto qué quiere decir? Que en países como Estados Unidos, donde quizás ahí sí está regulado el tema de los microplásticos, pero pues se desconoce si lo que se está exportando hacia México, en este caso, pues es lo que tenían en almacén o de plano sí lo están fabricando desde un inicio de esa manera porque aquí no hay la legislación. O sea, eso es como algo que queda pendiente por hacerse, un doble estándar en la materia y, por supuesto, el tema de fortalecer los marcos legales y generar medidas que limiten el uso de este tipo de materiales en los productos de cuidado personal, lo cual está muy ligado a la parte 3 de estas conclusiones, que es lo social, dado que es indispensable promover el consumo responsable, en este caso de productos de cuidado o de aseo personal. Se dan 2 ejemplos, pero por supuesto que puede haber más. El primero son campañas educativas y el segundo es el desarrollo de sistemas de evaluación, certificación o etiquetado. Y bueno, por mi parte eso sería todo en cuanto a la presentación, no sin antes pues darle las gracias por su atención, por el interés, y aquí les dejo los datos de contacto. Como mencioné al inicio, las personas que inicialmente estuvieron desarrollando los primeros pasos de la metodología fueron la maestra Dora Napolitano y el ingeniero químico Felipe Paredes. Dora es la actual presidenta o dirigente de esa organización, Surciendo el Planeta, y bueno, la doctora Letia y yo, su servidora, pues somos de la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora trabaja en el laboratorio de microplásticos en ambientes marinos y pues es por eso que hicimos esta colaboración para estar hoy aquí con ustedes. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Etsemani. Vamos a entrar en el periodo de preguntas. Tenemos una pregunta que nos envió Luisa. ¿Existe alguna legislación sobre
uso de microplásticos en cosméticos, marcas o fabricantes locales o internacionales? Pues hasta donde yo tengo entendido, sí existe legislación en otros países. En México, no. En México no existe. Tengo entendido que en países como Estados Unidos, o sea, sí ya está regulado. Desconozco a profundidad esas leyes, o sea, solamente sé que existen, pero sí, es todo lo que conozco yo al respecto. Muchas gracias. De nada, al contrario. Sí, muy bueno. Nos pone a pensar de que esas aplicaciones de esos productos también pueda tener ya algo de microplásticos. Sí, 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 es muy interesante cómo ya está, hay microplásticos en, en este tipo de productos, ¿no? Que supuestamente son para cuidado personal y bueno, está un poco cuestionable ya cuando se analiza desde este enfoque. Sí. Pues ya, no sé si alguien más tenga otro comentario, otra duda. ¿No? Sí, bueno, Susana tiene alguna pregunta. Nos informa de si pudieron confirmar presencia en todos los bloqueadores. Pues como tal, una confirmación experimental, no. Solamente, como les mencioné, fue a través de, pues, de los ingredientes que traen los productos. Sin embargo, ahí mismo, o sea, este trabajo como que marcó el parteaguas para que se siguiera retomando por otros estudiantes. Tengo entendido, y apenas platiqué con la doctora Leti el viernes, que ya hay por ahí 2, 3 compañeros igual de mi ingeniería ambiental que están viendo la manera de justo reforzar este estudio, pero ya con algo experimental, o sea, de tomar esos productos que a la fecha pues siguen marcando que tienen estos ingredientes para pues confirmarlo de una manera pues palpable, ¿no? Por así decirlo. Muchas gracias. De nada. Sí, bueno, si no hay más preguntas, entonces damos la oportunidad. En un salón presencial tuviéramos todos aplaudiendo, pero bueno, Sí, ¿verdad? cada uno Muchas está gracias. aplaudiendo en su área y hay unos Ahí, iconitos allí, hay unos que ponen unos muñequitos a levantar la mano, a aplaudir y esas cosas, ¿no? Ahí sí. estamos. Bueno, Bien, pues un vamos, gusto y muchas gracias gracias. a ustedes también. Hasta luego. Cómo no, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar a prepararnos para la próxima presentación sobre aprovechamiento de materiales susceptibles de recuperación de los residuos sólidos urbanos en la zona limítrofe del oriente de Michoacán y el Estado de México. Esta presentación estaría por Antonio Saavedra Aguilera y el doctor Otoniel Buenrostro Delgado. No sé si ha podido conectarse. Hola, buenas Quisiera- tardes. Bueno, no me ha confirmado el doctor Otoniel si ya se pudo conectar. Voy a si ha intentar cargar mientras mi presentación. tenido problemas en la conexión. ¿Ya la pueden observar? Alguien que le diga, porque yo no. Sí, se ve. Ok, ustedes me indican cuando pueda iniciar. Y vamos a esperar unos minutitos nada más para que estemos en tiempo a las 2 de la tarde, que es la presentación. Luego también los invitamos a que participen en la sala 5, que es donde los que tienen a bien a presentar en un póster, solamente es para ver el mismo póster y entonces los autores estarían allí presentando los mismos. Que ese sería después que finalice ya la presentación suya. Bueno, vamos a ver, esperemos unos 3 minutos nada más. 3 minutos.
Bueno, yo creo que ya podemos iniciar su presentación. Ok. Muchas gracias. La producción de residuos sólidos urbanos en México es creciente, debido básicamente al incremento demográfico y a una escasa separación de subproductos y materiales que en su mayoría pueden ser valorizables. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Antonio Saavedra Aguilera. Les saludo desde la bella ciudad de Morelia, capital michoacana del estado de Michoacán, una de las 32 entidades federativas que conforman el territorio mexicano. Mi proyecto de investigación lleva por nombre Aprovechamiento de materiales susceptibles de recuperación de los residuos sólidos urbanos en la zona limítrofe del oriente de Michoacán y el Estado de México, una investigación asesorada por el doctor Otoniel Buenrostro Delgado. El medio ambiente presenta diversos problemas de contaminación en sus diferentes sistemas naturales. En las últimas décadas se ha observado una mayor destrucción del hábitat, donde el hombre es el principal agente de disturbio, debido prácticamente a la excesiva explotación de los recursos y a la producción de contaminantes, derivada de la transformación de estos mismos que son vertidos en los ecosistemas. Uno de estos problemas ambientales es la contaminación por los residuos sólidos, la cual en años recientes se ha agudizado notablemente, esto como consecuencia del inadecuado manejo y disposición de los residuos. En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos definen a un residuo como cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, consumo, control o tratamiento, cuya calidad no les permite utilizarlo nuevamente en el proceso que se les generó. Por otra parte, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos nos definen a un residuo como prácticamente aquel producto o material cuyo propietario o poseedor desecha, y que éste prácticamente se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, y que se encuentra contenido en un recipiente o depósito, y que se encuentra sujeto a ser susceptible de valorizar o darle algún tratamiento físico, químico o biológico para su disposición final, de acuerdo al establecido en la misma ley. Los residuos sólidos los podemos clasificar en tres grandes grupos por su origen. Primero que nada, los residuos de manejo especial, los residuos peligrosos, que bien pueden tener un origen industrial, farmacéutico o presentar algunas de las características de las propiedades CRETIF, que bien pueden ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Y finalmente tenemos a los residuos sólidos urbanos, que son prácticamente aquellos residuos que se generan en los asentamientos humanos. La importancia de llevar a cabo esta investigación es de que a pesar, el estado de Michoacán cuenta con 113 municipios, muy pocos de ellos cuentan con un sitio de disposición final apegado a la legislación en la norma 083 para la ubicación de un relleno sanitario. Sin embargo, los otros municipios, al no tener este sitio de disposición final, disponen sus residuos de manera incorrecta, favoreciendo el incremento de la contaminación ambiental. Aunado a esto, no existen programas de concientización ambiental y programas en torno a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos dentro de los municipios, lo cual jugaría un papel muy importante para favorecer la ubicación de sitios de disposición final, trabajando en conjunto con análisis de generación, composición, mediante un muestreo de residuos sólidos urbanos. Nuestra hipótesis de trabajo: existen diferencias significativas en la composición de los residuos sólidos urbanos y de los materiales susceptibles de recuperar debido a la cantidad de población urbana y rural en los municipios estudiados. Dada la diversidad de componentes en los residuos sólidos urbanos, ¿es viable establecer programas de recuperación para aprovechar estos materiales, repercutiendo directamente en la disminución de daños ambientales? Los objetivos de esta investigación: como objetivo general tenemos cuantificar los materiales susceptibles de recuperación de los residuos sólidos urbanos en los municipios de la zona limítrofe en el oriente del estado de Michoacán, particularmente en los municipios de Tuzantla, Zitácuaro, Contepec y Tlalpujahua. Y por parte del Estado de México, los municipios de Loro, Donato Guerra y San José del Rincón. Como objetivos particulares para complementar este objetivo general, tenemos caracterizar y cuantificar los residuos sólidos urbanos del área de estudio, determinar si existen diferencias significativas en la generación y composición de los residuos sólidos urbanos en los municipios del área de estudio, así como establecer el ingreso económico de la comercialización de estos materiales y finalmente establecer el porcentaje de vida útil de los sitios de disposición final si se aprovechan los materiales susceptibles de recuperación en cada municipio. El área de estudio prácticamente se trabajó con municipios colindantes en la parte del oriente,
colindante con el estado de Michoacán y el estado de México. Se seleccionaron 4 municipios del estado de Michoacán, Contepec, Tlalpujahua, Zitácuaro, Tuzantla, y por parte del estado de México 3 municipios, el municipio de Donato Guerra, El Oro y San José del Rincón. La metodología a trabajar esta investigación siguió diferentes pasos. Primero que nada, llevamos a cabo la selección de los sitios de muestreo, donde prácticamente se seleccionaron 4 municipios del estado de Michoacán, los municipios de Tuzantla, Tlalpujahua, Tuzantla y Contepec, y por parte del estado de México, los municipios de El Oro, Donato Guerra y San José del Rincón. Una vez ubicados estos sitios de muestreo, se procedió a hacer el muestreo de los residuos sólidos urbanos, trabajando meramente con normas mexicanas, con la norma 015 para la toma de la muestra con la técnica del cuarteo, donde prácticamente esta toma de muestra fue directa en los sitios de disposición final con los que cuenta cada uno de los municipios. En cada uno de estos sitios de disposición final se tomó una muestra variante entre los 18 y los 25 kilogramos. Con esta misma muestra se procedió a hacer la medición del peso volumétrico con ayuda de un balde con un volumen conocido de 36 litros. Una vez tomados estos muestreos, esta toma de muestra, se etiquetaron y se trasladaron posteriormente al laboratorio, donde se llevó a cabo la caracterización y cuantificación de subproductos de acuerdo al apegado a la norma 022 de la norma mexicana, en la cual prácticamente se vaciaron todos los componentes presentes en cada una de las muestras para cuantificarlos y categorizar estos subproductos presentes, para posteriormente determinar el peso del porcentaje de cada uno de los subproductos encontrados con respecto a la muestra de cada uno de los municipios. Una vez categorizados estos elementos o estos subproductos, se procedió a cuantificar cuáles de ellos podían ser susceptibles de recuperación, para posteriormente calcular el ingreso económico por la comercialización de estos materiales susceptibles de recuperar. Y finalmente se llevó a cabo la estimación de la vida útil de los sitios de disposición final del área de estudio, donde se trabajó con la siguiente fórmula matemática, donde T1 nos viene representando el tiempo de vida útil 1 si se trabajara el sitio de disposición final con la generación total de residuos sólidos urbanos que se generan al día. Posteriormente, en el T2, que prácticamente es el tiempo de vida útil, si se trabajara así con la totalidad de la generación de residuos sólidos urbanos, restando la cantidad de los productos que pueden ser valorizables en cada sitio de disposición final. En cuanto a los resultados y discusión, prácticamente se colectaron un total de 18 bolsas con un peso variado, cada una logrando un total de 173.7 kilogramos, de los cuales procedimos a determinar el peso volumétrico, trayendo una correlación con respecto a cada uno de los subproductos. Consideramos que el peso volumétrico corre a la par con cada uno de los subproductos que se generan y con respecto al peso de cada una de las muestras. Como fue muy variable, por ende el peso volumétrico es muy diferencial, encontrando un peso volumétrico mayor en el municipio de Tlalpujahua y un peso menor en el municipio de San José del Rincón. El peso volumétrico es muy importante, ya que es un parámetro que se debería de jugar dentro de las determinaciones para la elaboración y disposición de un relleno sanitario, ya que este nos podría predeterminar la dimensión o superficie que este puede tener, así como la cantidad de celdas que se podrían estar desarrollando dentro de este relleno sanitario. Sin embargo, también el peso volumétrico dentro de un programa de gestión integral municipal de los residuos nos podría permitir la cantidad de rutas de recolección de los residuos que se generan en cada una de las localidades. En cuanto a la caracterización de los residuos sólidos, prácticamente encontramos un total de 47 componentes, de los cuales los porcentajes más altos en cada una de las muestras fueron el cartón, el material no separable, el papel higiénico, el pañal desechable de niño, la bolsa de botana y la bolsa de película. Y finalmente, los residuos alimenticios y los residuos de jardinería. Posteriormente se pasaron a agrupar cada uno de estos subproductos en residuos, principalmente de un origen orgánico, en los cuales los subproductos resaltantes fueron los residuos de jardinería y alimentos. En cuanto a los residuos inorgánicos, encontramos fibra sintética y vidrio. Y finalmente, los residuos peligrosos, únicamente encontramos material eléctrico. Aquí es muy importante, como pueden observar en la gráfica de pasteles, encontramos un mayor porcentaje en los 7 municipios en estudio en cuanto a residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos sería muy importante que en cada uno de los municipios se existieran planes estratégicos
en los cuales se les pudiera dar un valor agregado a estos residuos, principalmente en la elaboración de algunas compostas orgánicas o mejoradores de suelos, que en su mayoría, cada uno de los municipios cuentan con áreas verdes en plazas principales de los municipios, y que se pudieran estar implementando estas prácticas para utilizar estos residuos orgánicos, o bien generar algunos productos comerciales como mejoradores de suelos para la venta de pequeños productores en la aplicación de cultivos anuales o algunas producciones de frutales dentro de la localidad, o por qué no mencionarlo, comercializar fuera de cada una de las localidades, evitando así la llegada de estos subproductos que en su mayoría pueden ser valorizables y dándole un valor agregado. En cuanto a la cuantificación de los materiales susceptibles de recuperación, únicamente encontramos 10 subproductos que pudieran ser valorizables. En este caso, encontramos el papel, el cartón, el Tetra Pak, la bolsa de botana, la bolsa de película, el PET, el aluminio, los materiales ferrosos, el vidrio de color y el vidrio transparente. Encontramos una correlación también con el índice demográfico con respecto al alto consumo de bienes y servicios, donde prácticamente las localidades más grandes tienen una mayor acumulación de subproductos. En este caso, nos encontramos prácticamente con los 7 municipios en estudio, en los cuales el municipio de Zitácuaro tiene la mayor cantidad en cuanto a porcentaje de subproductos, ya que es uno de los municipios con mayor cantidad de habitantes. Con respecto al oro, al ser un municipio pequeño, encontramos una menor cantidad de subproductos valorizables. Posteriormente, se procedió a determinar cuál es la cantidad o la remuneración económica que se pueden tener cada uno de estos subproductos encontrados, donde prácticamente hicimos un cuadro para el costeamiento en valor de promedio por la venta en kilogramo y por ende en tonelada, ya que prácticamente los datos que se generan en cada uno de los segregadores que recolectan los residuos sólidos urbanos en cada municipio, pues la cantidad de generación es muy variante, y pues ello nos podría dar algún dato importante para correlacionar con respecto a los costos de cada de estos subproductos con respecto a esta generación. Donde posteriormente estos subproductos encontrados, multiplicado por la comercialización de estos subproductos, encontramos que el municipio de Zitácuaro puede tener un ingreso económico por la comercialización de estos subproductos de 105,757.78 pesos mexicanos, mientras que el oro presenta una valorización económica menor, ya que pues tiene una menor cantidad de subproductos, por una cantidad de 1,920.29 pesos mexicanos. Estos datos son muy importantes, ya que prácticamente al estar remunerando la comercialización de estos subproductos, esta cantidad pues es por la generación de toneladas al día. Sin embargo, si lo multiplicamos por mes o por la generación anual en cada uno de los municipios, el incremento demográfico pues sería mayor. El incremento demográfico y el incremento también por el costeamiento de estos subproductos. Entonces, esto podría favorecer a la generación de algunas fuentes de empleo donde se pudieran generar estrategias de conversión con respecto a la cantidad de este ingreso en la compra de algunos materiales o herramientas que pudieran ser la compra de materiales o herramientas para darle un valor agregado a cada uno de estos subproductos y por ende generar más fuentes de empleo dentro de la misma localidad. En cuanto a la estimación de la vida útil de los sitios de disposición final, únicamente se seleccionaron 3 de los 7 estudiados, ya que únicamente los municipios de Tuzantla, Zitácuaro y Tlalpujahua cuentan con un relleno sanitario como tal, apegado a la norma 083, donde prácticamente nos estipula que cada uno de estos rellenos sanitarios cumple una vida útil de 20 años, en el cual nosotros trabajamos el tiempo usado que tiene en la actualidad, el tiempo que tiene sin usar, y la implementación del porcentaje que pudiera aumentar si se lleva a cabo la implementación de la recuperación de estos materiales susceptibles de recuperación, encontrando así en el municipio de Tuzantla una acumulación de 2 años adicionales a estos 20 años que cuenta de vida útil. En cuanto al municipio de Zitácuaro, 23, incluso a 23 años, y finalmente el municipio de Tlalpujahua con 24 años más. Como conclusiones, la cantidad de dinero que se puede obtener por la valorización de estos subproductos al día en cada uno de los municipios puede tener grandes ventajas en la toma de decisiones para la elaboración y mejoramiento de planes de manejo para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de los municipios. El crecimiento demográfico en cada uno de los municipios es constante,
y por ende la generación de los residuos sólidos urbanos corre de manera paralela junto con otras variables socioeconómicas, ambientales, sociales y culturales, tanto en localidades urbanas como en localidades rurales. El modelo de análisis propuesto en esta investigación es sencillo de replicar en cualquier municipio del país, que se puede remunerar si se lleva a cabo un adecuado plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Como recomendaciones, los municipios de Tuzantla, Tlalpujahua y Zitácuaro son los únicos que cuentan con un relleno sanitario. Por ello, se debe de trabajar más en cuanto a la normativa para mejorar las condiciones de disposición final de acuerdo con las especificaciones de la norma 083. La construcción de rellenos sanitarios intermunicipales sería una opción para la zona del oriente para que municipios aledaños dispongan sus residuos sólidos urbanos y estos sean operados por un municipio estratégico. Es importante que los municipios establezcan programas para concientizar a la población, que se fomenten y apoyen iniciativas para la construcción de centros de acopio, así como programas de separación y industrias del reciclaje. Bueno, esto sería por todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Otoniel estaba viendo por el celular, sí, porque tuvo tenido problemas con la conexión. Vamos entonces a dar paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta. Sí, es importante que de verdad sea replicable este tipo de trabajo para que podamos hacerlo también nosotros acá en Panamá o en cualquier otro lugar de los que están presenciando ahora mismo este tipo de trabajo y poder comparar esos datos que mencionaste, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Luisa pregunta sobre los tratadores o los recuperadores, probablemente, no sé. ¿Perdón? ¿Existen catadores? ¿Qué es eso, perdón? Explicación, Luisa. Creo que eso es recolectores. Sí, los catadores son los pepenadores. Los pepenadores. Sí, claro que sí. Existen pepenadores. De hecho, es una de las principales problemáticas que se tienen aquí en el estado de Michoacán, el sector informal, es decir, el sector privado, que mete principalmente sus empresas para recolectar los residuos. En este caso, por eso la importancia de llevar a cabo un plan estratégico donde las mismas localidades, en este caso que son gobernadas por el Cabildo Municipal, pudieran desarrollar estrategias donde ellos mismos sean quien operen estas estrategias de recolección para que vean la importancia que puede tener no solamente por un bien económico, sino también para generar algunas otras prácticas donde se implementen la valorización y la reutilización de algunos subproductos, que en su mayoría pues se pueden generar algunos otros ya productos finales que pudieran ser utilizables dentro del mismo municipio. Como un claro ejemplo puede ser la valorización de los subproductos de PET, donde prácticamente se les pudiera dar algún valor agregado en la elaboración de algunas mangueras de polietileno que pudieran ser utilizados prácticamente en algunas obras públicas de las mismas localidades, o bien también algún poliducto como tipo hilo plasticado que se utiliza prácticamente en la albañilería para las obras de menor tamaño, como en algunas casas que utilizan los albañiles, vaya. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces le daríamos un aplauso, pero no digo que me escuchan a mí probablemente, pero sí, muchas gracias por su participación. Vamos a entonces solo no me queda invitarlos a la sala número 5, que es la sala en donde estarán los póster. La mecánica allí es que se coloca el póster y se hace una presentación sobre
el póster y tenemos un orden allí para poder ir de uno a uno a las personas que están presentando dicho póster. Mañana, en el día de mañana, porque ya las presentaciones orales han culminado por el día de hoy, ya mañana iniciaríamos a las 9:30 de la mañana, hora de Panamá, igual con la sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, y después en la sala 5 sería para la presentación de los pósters. Para la segunda parte, ahí se ha dividido en 3 partes, así que tenemos 24 pósters, como 8 en el día de hoy, 8 para mañana y 8 para el miércoles. Ya el jueves no tenemos porque ya, como ustedes saben, es el cierre. Entonces, de aquí, los que gusten pueden pasar entonces a la sala número 5. Lo que no, entonces nos vemos en el día de mañana. Muchas gracias a todos.